Padre, tú que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas de la mentira y permanecer siempre atentos en el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron el día que destetaron a Abraham. Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac. Y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia, aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Bersaba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos temen al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya,
aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya, gracias Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato que escuchamos hoy expresa en otros términos lo mismo que el relato anterior. El relato anterior es el de la tempestad en el mar, que en el Evangelio de Mateo tiene una significación ligeramente diferente a la que vimos en el Evangelio de Marcos, pero no podemos detenernos ahora en hacer esa comparación. De todos modos, lo que Mateo expresó en un lenguaje teológico y simbólico en el episodio de la tempestad, ahora lo presenta en un lenguaje histórico y también simbólico, porque no se trata de narrar anécdotas, se trata de mostrar hechos que nos ayuden a comprender el fondo de la historia. Aquí nos dice que Jesús finalmente llegó a donde Él les había propuesto a los discípulos, a la otra orilla. La otra orilla es la región pagana, el mundo pagano. Jesús nunca pierde de vista que el amor de Dios es para todos. Y por eso el empeño que Él ha puesto en que los suyos también tengan ese mismo horizonte. Decía hace 2 días el evangelista, dio orden de pasar a la otra orilla. Tuvo que ser una cosa como exigida, porque de suyo ellos no sentían ningún deseo de dirigirse a los paganos, no tenían ningún deseo de compartir con los paganos el amor de Dios. Jesús tiene entonces que vencer esa resistencia interior, y eso es lo que el evangelista expresa cuando dice que Él dio orden de pasar a la otra orilla. Al llegar a la orilla, en Mateo dice de los Gadarenos, Marcos dice de los Gerasenos, le salen al encuentro, no aparecen, le salen al encuentro, y este verbo salir al encuentro
Lo vamos a encontrar al final. Le salen al encuentro 2 endemoniados. En el Evangelio de Marcos era 1. En Mateo son 2. Vamos a decir, entonces el uno dice mentira y el otro dice la verdad. No, es cuestión de la intención que tiene el autor. Mateo quiere mostrar, mientras Marcos presenta 1 como representante de toda una multitud, Mateo presenta 2 como testigos de esa misma multitud. Es cuestión de óptica literaria. Entonces le salen al encuentro 2 endemoniados, tan furiosos que por allí no transitaba nadie más. Desde el primer momento nos presenta, primero, que esos endemoniados forman un conjunto, son 2, pero que al mismo tiempo se contradistingue de otro conjunto que son los que no se atreven a pasar por ese lugar. O sea, Jesús encuentra el mundo pagano dividido en 2 bloques. Un bloque que está furioso, endemoniado, y otro bloque que está atemorizado. Y estos furiosos endemoniados le gritan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? El tormento vuelve a aparecer. El tormento que en el Evangelio del domingo vimos en la mujer que tenía flujos de sangre, pero que en el Evangelio de Mateo vimos antes con el criado del centurión. El criado que estaba atormentado y sufría mucho. Este tormento consiste en el atropello que se ejercía sobre los esclavos, con una diferencia. En el caso del centurión, que vimos primero al comienzo del capítulo 8 en el Evangelio de Mateo, en el caso del centurión, el esclavo habitaba en la casa, era miembro de la familia. Aquí, en este caso, estos esclavos habitan en el cementerio, están excluidos de la sociedad y además de eso, condenados a una situación de muerte en vida. Tras de ser impuros porque están endemoniados, son además impuros porque habitan en el cementerio. Es una doble condición de exclusión, de marginación. Y el evangelista nos los presenta como rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús viene en plan de anunciar el amor universal de Dios, y ese amor universal contrasta con la violencia que ellos practican, sienten que no hay compatibilidad. Y aquí hay una cosa que necesitamos analizar bien. Vamos a ver enseguida que esta violencia que ellos practican no es originariamente suya, sino que es interiorizada. O sea, a ellos los han maltratado, los han odiado, los han despreciado y por eso están excluidos. Y ellos han interiorizado ese odio, ese desprecio, ese maltrato y lo devuelven. Es decir,
ellos se apropiaron del odio, de la violencia, y la violencia se apoderó de ellos. Y por eso se dice que están poseídos. Esto no es una cuestión sobrenatural, es una cuestión perfectamente natural, social, digámoslo así. Ellos están poseídos por ese odio. Es como que ya no es el odio de sus enemigos, sino que ellos mismos se lo apropiaron y ahora, devolviéndolo, están hablando el mismo lenguaje. Nos presenta enseguida el evangelista, y así al rompe, una gran piara de cerdos. Los cerdos también eran considerados animales impuros. Si hay cerdos, no hay judíos. Estamos en territorio extranjero. Esta piara de cerdos, en la época del judaísmo de Jesús, nosotros vemos lo que hacen los cerdos, que comienzan a osar incluso en la tierra cultivada y dañan los cultivos. Bueno, precisamente en el Salmo 80 se habla de los jabalíes, que son cerdos salvajes, que entran en la viña del Señor a destruir la viña del Señor. Esta imagen de los cerdos es para describir a los paganos que ocupan el territorio y que están haciéndole daño a la vida que cultivan los pueblos. Se trata de las tropas romanas. Los romanos, así como en Palestina, también en Gadara, están haciendo el papel que hacen los cerdos en los cultivos. Y por eso los demonios le dicen: si nos echas, mándanos a la piara. Aquí está. El origen de la violencia de los esclavos está en la fuerza de ocupación romana. La de ellos es una violencia reactiva, la de aquellos es una violencia activa. Ellos son los que han tomado la iniciativa de la violencia y estos están respondiendo porque se supone que a la violencia hay que responder con violencia. Y allí es donde el mensaje de Jesús no encaja. Y por eso consideran que si Jesús les va a pedir que dejen la violencia y que opten por el amor, Jesús va a someterlos, a contribuir con sus opresores a su sometimiento. Pero finalmente ellos aceptan de alguna forma el mensaje de Jesús. Y fijémonos por dónde entra el Evangelio: por los oprimidos, por los sometidos, que aceptan. Está bien, entonces devuélveles esta violencia a los cerdos. Y Jesús les dijo: sí, que se quede donde ellos, que fueron los que la iniciaron, que resuelvan ellos su problema. Y entonces esto produce lo mismo que produjo la salida de Israel del país de Egipto. Los cerdos se tiraron acantilado abajo y se ahogaron en el mar. Así como las tropas del faraón, así también los ejércitos romanos se van a quedar sin cómo hacer nada y será la ruina del sistema opresor en la medida en que la gente opte por el mensaje de Jesús.
se ahogaron en el agua. Dice se ahogaron en el agua aquí, pero ese se ahogaron en el mar. Menos mal que me leí el texto en griego cuando estaba allá. Se ahogaron en el mar. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque debemos tener presente que para los judíos la peor de las muertes era la muerte por ahogamiento. Así que esto presagia la ruina más grande para este poderío que excluye, menosprecia y atropella a la gente. Ahora surgen los porquerizos. Los porquerizos son los que cuidan a los cerdos, es decir, aquellos que tenían en la sociedad pagana la misión de ser como el puente entre la sociedad pagana y los opresores ocupantes, los soldados. Valdría decir los colaboradores de los opresores. Los porquerizos huyeron al pueblo contando todo, incluido lo de los endemoniados. Cuentan lo de que los endemoniados renunciaron a su actitud violenta delante de Jesús y que eso neutralizó las fuerzas de ocupación. Entonces, otra vez el verbo salir al encuentro, que en griego se dice con un solo verbo, dice, salieron al encuentro los habitantes del pueblo y al ver a Jesús le rogaron que se marchara de su país. Jesús hizo marchar a los demonios. Ellos hacen marchar a Jesús. ¿Por qué? Aquí hay una cuestión que es muy importante. La economía de aquellos pueblos estaba basada en la esclavitud. Era fuerza de trabajo gratuita. Si se prescindía de la esclavitud, la economía había que replantearla. Eso es casi lo mismo que nos están diciendo ahora en estos tiempos de pandemia. Hay que replantear esta economía que está concebida en unos términos en que pone a unos en desventaja y a otros en excesiva ventaja. Prescindir de la esclavitud era tener que replantearse toda la sociedad. Ellos no tienen imaginación para pensar un mundo distinto. Así que con toda cortesía, porque eso sí, muy corteses, le piden a Jesús, le ruegan que se marche de su país. Así está el relato de la tempestad manifestado en Hechos, y de esta forma encontramos nosotros la explicación al rechazo al mensaje de Jesús en el mundo pagano. Es que este mensaje nos invita a un cambio total en el sentido de universal, o sea, todos tenemos que cambiar. Y por otro lado, un cambio total en el sentido de profundidad. Todo hay que cambiarlo. Así es como se nos presenta Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Y es eso lo que Él nos invita todos los días a que hagamos. Hagan lo mismo en recuerdo mío.